Vamos a ver hoy en qué ha consistido ese sínodo extraordinario sobre la familia que finalizó la semana pasada y que, como veis en la diapositiva, pues pretendía estudiar los desafíos, los retos que encuentra la Iglesia a la hora de evangelizar en las familias, evangelizar a la familia y evangelizar sobre la familia. Pero antes, para que sepamos un poquito de qué estamos hablando y en qué consiste un sínodo de los obispos y cómo se creó y todo eso, vamos a hacer un poquito de historia al comienzo, para que tengáis una idea muy general. Después os haré una pequeña presentación del documento. Digo pequeña presentación porque es un documento muy largo, tiene 62 puntos y, por supuesto, pues no nos va a dar tiempo a verlo detenidamente en el tiempo que tenemos. Vamos a ir diciendo, como os decía, un poquito de historia. Sabemos todos que la Segunda Guerra Mundial fue un desastre para todo el mundo a todos los niveles, tanto a nivel social como a nivel económico, como a nivel personal, como a nivel de relaciones, etcétera. Fue un desastre porque produjo una ruptura, una fragmentación absoluta pues del mundo y, por tanto, también de las sociedades. Y cuando hablamos de las sociedades, hablamos de las familias y hablamos de las personas. Podéis imaginaros también cómo la Segunda Guerra Mundial se vivió de distinta forma, pues según el país donde estuvieses, y cada obispo pues lo vivió con su pueblo, pues en sus circunstancias y en las condiciones en las que estuvo, ¿no? No es lo mismo el pueblo de Polonia en la Segunda Guerra Mundial con su obispo que el de Estados Unidos, que el de España, que el de Alemania, que el de Japón. No es lo mismo. Entonces, sobre todo, lo que produjo la Segunda Guerra Mundial en la Iglesia es una gran variedad de sensibilidades entre los padres de la Iglesia, entre los pastores de la Iglesia. Y esa variedad de sensibilidades lo que hacía es que cada uno de los padres de la Iglesia, cada uno de los obispos, pues enviase los mensajes a su pueblo que él consideraba oportunos y, por tanto, había grandes diferencias entre lo que decían unos y lo que decían otros. No diferencias doctrinales, sino diferencias en el sentido que tiene que tomar en el rumbo que tiene que tomar la Iglesia, que era lo esencial en cada momento. Y eso, pues, lo que generaba, sobre todo, pues era una opinión o un aspecto como que de la Iglesia le faltaba unidad. Eso se vio, sobre todo, muy claramente en el Concilio Vaticano II, cuando se reunieron todos los padres de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Empezaron a darse cuenta de todas estas cosas, de las diferentes sensibilidades que tenían unos y otros. Especialmente el Papa Juan XXIII, que fue el que convocó el concilio, se dio cuenta de que no había una idea clara del futuro que tenía que seguir la Iglesia, de cómo organizarse, etcétera. Y entonces decidió poner remedio a esta situación. Para poner remedio a esta situación, lo que él pensó que había que hacer era estrechar el contacto entre el Papa y sus colaboradores, que son los cardenales, que son los obispos. Estrechar el contacto mediante reuniones o encuentros periódicos. Veíamos también la semana pasada cómo Juan XXIII no finalizó el concilio, murió al poco tiempo de convocarse y lo continuó el Papa Pablo VI. Pablo VI tenía la misma intuición que Juan XXIII y él se daba cuenta de que se necesitaba también esa unión, esa comunión entre los pastores de la Iglesia. Por eso, el último día del concilio, el día que firma ya las actas de finalización de la última sesión del Concilio Vaticano II, que fue el día 15 de septiembre de 1965, al mismo tiempo creó lo que se llama el Sínodo de los Obispos.
Sínodos de obispos, reuniones de obispos ha habido siempre, desde que la Iglesia es Iglesia. Pero el sínodo de los obispos que creó Pablo VI era como una especie como de órgano permanente para que haya una unidad mayor entre la Iglesia, entre los pastores de la Iglesia y el Papa como cabeza de la Iglesia, y una mayor comunión entre ellos. Entonces, la función fundamental que tiene el sínodo de los obispos es ayudar al Papa en esa tarea que tiene de gobernar a la Iglesia universal. El Papa no puede estar en todos los sitios a la vez, en todos los países del mundo, y por eso necesita escuchar a los obispos que están repartidos por todo el mundo para poder gobernar adecuadamente la barca de la Iglesia. ¿Qué es un sínodo de los obispos? ¿De qué estamos hablando? Pues evidentemente un sínodo está formado fundamentalmente por obispos, pero no solo. Hay también expertos, hay teólogos, hay auditores, hay un montón de personas que colaboran en iluminar, en discernir también la finalidad que tenga cada uno de los sínodos, cada una de las reuniones de los participantes. Siempre hay en el sínodo presidentes de conferencias episcopales, obispos elegidos directamente por el Papa, representantes, por ejemplo, de institutos religiosos, patriarcas de otras iglesias. Es una representación muy amplia de toda la Iglesia. Pero es un órgano consultivo, no es un órgano decisorio. El sínodo no está para decidir nada, sino para dar una información, como veíamos antes, al Papa, que le ayude a él a tomar una directriz u otra según lo que necesite la Iglesia en cada momento. Digo que es distinto de un concilio porque en un concilio sí se dictaminan leyes o dogmas, mientras que en un sínodo no. En el sínodo de la familia, como en cualquier otro sínodo, no se pretende cambiar la doctrina sobre la familia. En ningún momento, ni siquiera incluso el modificarla de alguna forma, sino ver cómo se puede cambiar la pastoral, es decir, la aplicación de esa doctrina a las personas concretas y a las situaciones concretas que vive en este momento la Iglesia. Por tanto, es un órgano de consulta para el Papa. Hay un órgano permanente que es lo que se llama la Secretaría General del Sínodo, que es la que se encarga de elaborar los textos y los documentos que después los padres sinodales van a estudiar durante las reuniones. La Secretaría General del Sínodo prepara los documentos, prepara los textos, se los entrega a los distintos obispos para que ellos reflexionen sobre el tema y después puedan exponer sus conclusiones al Santo Padre. El sínodo tiene dos tipos de asambleas. Una son la Asamblea General, que tratan asuntos que conciernen, son relativos a toda la Iglesia universal, y otros son las asambleas especiales, que tratan cuestiones más particularmente relacionadas con iglesias o con regiones determinadas. Por ejemplo, cuando se celebró el año 2000, el año de la Redención, para preparar ese año, el Papa Juan Pablo II quiso preparar asambleas especiales del Sínodo de los Obispos con los obispos de los 5 continentes. Y entonces reunió a los obispos de los 5 continentes, aparte, cada uno en su asamblea especial, para tratar cuestiones relacionadas con cada continente. La Asamblea General puede ser ordinaria, que suelen reunirse, no hay un tiempo determinado, el Código de Derecho Canónico no dice cada cuánto tiempo se tienen que reunir, pero normalmente se vienen reuniendo cada 3 años, una Asamblea General ordinaria de todos los obispos. Y hay una Asamblea General extraordinaria, que es a petición del Papa, para tratar unas cuestiones más determinadas cuando sean urgentes o cuando sean de una rápida decisión por cualquier cosa. Por eso, dice, participan menos personas. Lo que hemos vivido nosotros en la Iglesia y que finalizó la semana pasada fue una asamblea
general extraordinaria, pedida por el Papa para estudiar los desafíos que encuentra, los desafíos pastorales que encuentra la Iglesia, en la familia, en la evangelización. ¿Por qué? Porque al año siguiente sí que se va a celebrar una asamblea general ordinaria con todos los obispos del mundo. ¿En qué ha consistido entonces esta asamblea general extraordinaria? Como veíais en la primera diapositiva, esta ha sido la tercera, es decir, desde que Pablo VI en el año 69 crea, mejor dicho, el Sínodo de los Obispos, solo se han producido 3, contando la última, 3 asambleas generales extraordinarias. La primera la convocó él, la convocó Pablo VI para estudiar un poco cómo debía ser esa relación entre los padres sinodales, los obispos y la Santa Sede. Estrechar esas relaciones para que en las reuniones se fuese dando cada vez una mayor unidad en la Iglesia universal. Como veis, fue en octubre del año 69. Otra fue convocada por Juan Pablo II. La convocó con motivo del 20º aniversario de la finalización del Concilio Vaticano II, en el año 85. Era un aniversario importante y fue también en esa asamblea cuando decidió encargar también a la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe la creación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y la última es la que ha convocado el Papa Francisco y que, como os decía, estudia sobre todo la situación actual de la Iglesia para proponer y para ofrecer respuestas válidas a la evangelización. ¿Cómo ha sido el proceso? Pues en octubre del año pasado el Papa convoca la tercera asamblea. Dice que va a convocar ese sínodo extraordinario para preparar el sínodo ordinario, como os decía antes, del año que viene, del 2015. En octubre la convoca y entonces la Secretaría General del Sínodo, encargada de preparar los documentos, pues se pone a trabajar y prepara un documento preparatorio, que es un cuestionario. Y eso lo envía a todas las diócesis del mundo para que los obispos, los catequistas, todos los agentes de pastoral, los sacerdotes, etcétera, estudien ese documento, contesten esas preguntas y puedan hacer una valoración de lo que pide la Santa Sede. Entonces, eso se envía, como pone ahí, en noviembre y se recoge en junio de este año. O sea, ha habido unos cuantos meses en los que las distintas iglesias del mundo han ido estudiando ese documento. Con las respuestas, con todas las respuestas, la Secretaría General del Sínodo prepara un documento, que es lo que se llama el Instrumentum Laboris, que será el que entregaron, mejor dicho, a los obispos en estas 2 últimas semanas que se reunieron. Y con ese documento, que recoge un poco el sentir de toda la Iglesia Universal, es con el que tienen que trabajar y realizar sus reflexiones, evaluaciones, propuestas, etcétera. Al final del sínodo extraordinario de estos días, el sábado pasado, el sínodo presentó al Papa un documento final. Es una propuesta que se llama Relatio Synodi de los obispos. En función de todo lo que se ha ido hablando, de los temas que se han ido tratando, pues ellos redactan un documento que es el que ofrecen al Papa como conclusión final de ese sínodo. Aparecen los retos que encuentra la familia en el mundo actual, propuestas de ayuda, de evangelización, y entonces tienen todo este año los obispos de toda la Iglesia para ir estudiando este documento, reflexionando sobre lo que ahí se pone, y después ya en el sínodo del año que viene, entonces sí, exponer al Papa sus conclusiones, y después ya el Papa, con todas esas conclusiones que se obtengan del sínodo del año que viene, que es una asamblea ordinaria, él seguramente sacará una exhortación apostólica, como se produjo la última sobre la familia, que es la Familiaris Consortio.
El documento solo está en italiano, todavía no lo han traducido y está disponible en la página web del Vaticano. Durante todo el sínodo ha sido muy importante la oración. Las acciones de la Iglesia se preparan con la oración y se mantienen con la oración. Entonces, en Roma, en la capilla de la Basílica de Santa María la Mayor, que se llama la capilla de Salus Populi Romani, que es una virgen muy antigua, un icono de la Virgen muy antiguo, con una historia de protección sobre Roma, etcétera. Bueno, pues ahí todos algunos obispos han ido pasando y han celebrado todos los días la misa en esa capilla. En esa capilla, además, como intercesores, estaban las reliquias de los beatos Celia y Luis Martín, que son los padres de Santa Teresita, que también estaban sus reliquias allí en la capilla, y además estaban las reliquias de otro matrimonio beato también, que es el Luis y María Beltrami. Entonces, la intercesión de estos beatos pues ha sido solicitada en las Eucaristías constantemente para que los frutos del sínodo, los frutos de esta asamblea extraordinaria fuesen grandes y copiosos. Yo lo que intento presentaros va a ser muy brevemente también la Relatio Synodi, es decir, el documento ese final, y centrarme muy brevemente también en la cuestión de 3 números que son los que más han salido en los medios de comunicación, sobre todo para dejaros cosas claras a vosotros. Ya una primera cosa que os dejo clara es que ese documento, esta Relatio Synodi, este documento final del sínodo, no es un documento que implique ninguna obligatoriedad para nada ni para nadie. Es únicamente una exposición de la situación que existe y ya está, ¿vale? Entonces, el Papa ha cambiado un poco la forma de realizar las asambleas, las reuniones de este sínodo, y lo que ha querido es que cada uno de los números que se iban tratando de ese instrumentum laboris se fuese votando por todos los obispos, para que hubiese una claridad grande de a quién le parece bien eso que se está diciendo y a quienes no le parecen bien. Entonces, ha habido unidad en la mayoría de los documentos, de los números, excepto en 3. Ha habido 3 números en los que no se ha alcanzado la mayoría de los 2/3, con los que se garantiza pues que todos están de acuerdo en eso, ¿no? En lo que se pone en esos números. Entonces, veremos esos 3 números que tienen relación con el acceso a la comunión de los divorciados vueltos a casar, que tiene que ver con la comunión espiritual y que tiene que ver con las uniones entre personas homosexuales, y que, como os digo, pues estarán en los medios de comunicación y estarán diciendo 1000 cosas que unas se ajustarán a la verdad, pero otras no lo serán. Y por lo menos vosotros que sepáis realmente qué es lo que significa y qué es lo que ha dicho la Iglesia y qué es lo que no ha dicho la Iglesia. Este es el índice del documento que ha presentado los obispos al Papa después de 2 semanas de trabajo. Una introducción, una primera parte en la que titulan la escucha como lo importante en el contexto, para ver cuál es el contexto y los desafíos sobre la familia. Una segunda parte en la que hace una mirada sobre Cristo, volver al Evangelio, ir a los textos de la Escritura y proclamar lo que llama él el Evangelio de la familia, lo que llama el sínodo el Evangelio de la familia. Y una tercera parte, yo lo he traído, la confrontación, que es un poco como la acción, la actuación, lo que tenemos que hacer visto el contexto en el que vivimos, visto lo que nos dice Jesucristo, cómo tenemos que actuar, cómo debe ser nuestra pastoral. Y luego al final una conclusión. Y precisamente quiero empezar por la conclusión, para que nos quede claro lo que os decía antes de que estas reflexiones, así acaba el documento, en el número 62 dice: las reflexiones propuestas intentan mostrar cuestiones
e indicar perspectivas que deberán ser maduradas y precisadas. O sea, que no hay doctrina definitiva. No hay la Iglesia ha dicho, sino que son propuestas, son cuestiones que han salido a la luz y son perspectivas que se presentan, que se ofrecen y sobre las que tendrán que reflexionar durante todo el año para preparar la Asamblea General Ordinaria del año que viene, que te llevará como título La vocación de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Y acabo diciendo eso, no se trata de decisiones tomadas. No se trata de decisiones tomadas. ¿Qué dice en la introducción? Pues en la introducción lo primero que... Yo he hecho resúmenes, estos son resúmenes de todos los puntos. Expone un poquito lo que es el Evangelio de la familia. ¿Qué es el Evangelio de la familia? Pues lo que Dios nos ha revelado sobre el hombre y sobre la unión del hombre y la mujer, sobre ese amor del matrimonio que está llamado a ser fecundo, a la fecundidad. Entonces, proclamar la belleza y la verdad del amor que Dios ha instituido como matrimonio desde su origen y que el hombre está llamado a vivir por la redención de Cristo. En la introducción también dice eso, pues que se trata de exponer al mundo la verdad del amor conyugal y de la familia, respondiendo a los retos, a los desafíos con los que se enfrenta ahora. La finalidad primaria de la Iglesia es anunciar la belleza que tiene la vocación al amor y luego ayudar, sostener, acompañar a las familias, a todas las familias, pero muy especialmente a las familias pues, que están más desestructuradas, más heridas o más rotas. El documento agradece la generosa fidelidad con que tantas familias cristianas responden día a día de su vocación y en su misión, que viven como matrimonios cristianos y como familias cristianas, muchas veces con alegría y con fe frente a las adversidades que se presentan constantemente en el día a día. De hecho, una de las novedades que ha introducido el Papa Francisco en el sínodo ha sido que todas las sesiones sinodales, todas las sesiones de trabajo de los padres sinodales, comenzasen siempre con un testimonio de un matrimonio que hablase de cómo viven ellos el tema que ellos tienen que tratar en el estudio, en el trabajo, en la sesión de trabajo. Constata la Iglesia que el deseo de familia, a pesar de todas las dificultades y a pesar de todas las crisis que podamos señalar y subrayar, el deseo de familia sigue vivo, dice, especialmente en los jóvenes. Por lo que la familia tiene que convertirse en un agente de catequesis, tiene que convertirse en un instrumento de catequesis. La familia tiene que evangelizar. Es decir, la familia tiene que ser consciente de que tienen que ser testigos para esos jóvenes que tienen ese deseo de familia. O sea, ya no es tanto una responsabilidad máxima, digamos, de los curas, de las predicaciones y demás, cuanto de las familias las que tienen que mostrar la belleza de su amor y la belleza de su vida en familia. Esto es muy importante. Es lo que significa eso de que se redescubra la familia como sujeto imprescindible para la evangelización. El mejor testimonio para una familia es otra familia. Y distribuye, como hemos visto antes, el documento en 3 pasos. Primero, escuchar. Es muy significativo que el Papa prácticamente no ha dicho nada, no ha hablado. Él lo que ha hecho es escuchar lo que tenían que decir los distintos padres sinodales en cada una de las sesiones. Y lo que quiere es que la Iglesia ahora escuche lo que dice la familia y lo que necesita la familia. Segundo, fijar la mirada en Cristo, para ver qué es lo que dice Cristo, qué es lo que dice Dios sobre la familia y a la familia. Y tercero, eso que hemos escuchado y eso que dice Cristo, cómo lo conjugamos para que sea evangelizador en las familias de nuestro tiempo, para ver qué camino tenemos que seguir. En la primera parte, que es sobre la escucha, hace un análisis de cómo es la situación más o menos mundial, cómo están las familias, cómo son los miembros de las familias de nuestro mundo, de nuestro día, del siglo XXI.
Pues lo primero que subrayan es que hay un individualismo exagerado en las familias, que desnaturaliza, que desvirtúa, que pervierte un poco los vínculos entre los mismos miembros de las familias. El individualismo de los hijos debilita su relación con los padres. El individualismo del esposo debilita la relación con su esposa y con los hijos. El individualismo entre los hermanos se experimenta también. El individualismo de la mujer, el vivir para sí misma o el buscar sus propios intereses, debilita los vínculos entre su marido y sus hijos. O sea que hay como un subrayado muy grande de una mentalidad muy individualista, en la que además, dice, se hace prevalecer la idea de que el sujeto, el yo, cada uno de nosotros, se construye según nuestros propios deseos. Y pongo sus en mayúsculas, porque los míos entran en conflicto con los de mi hermano, o con los de mi padre, o con los de mi madre. Y los míos van por delante, prevalecen. Porque son, como dice ahí, asumidos como absolutos. Primero yo. Esto es muy grave, porque esto indica una inmadurez muy grande en la persona. Esto es muy propio de adolescentes. Esto es muy propio de niños pequeños. Yo y yo. Lo propio de un adulto y de una persona madura es pensar en el otro. Lo propio de un inmaduro es que piensa en sí mismo y únicamente busca sus propios intereses. Entonces, este individualismo es importante que lo tengamos en cuenta, unido a una crisis de la fe, que a menudo, dice, está en el origen de las crisis del matrimonio y de la familia. Hay una secularización muy grande. ¿Qué es lo que está haciendo esa crisis de fe y esta situación? Dejando sola a las personas, porque le falta un sentido a la vida. No tiene un sentido sobrenatural y, por tanto, el sentido tiene que ser natural, y como las cosas en la tierra a veces no van bien, pues entonces muchas veces las personas se encuentran solas. La soledad lo que hace es eso, mostrar que hay unas relaciones muy frágiles entre los esposos, entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre las familias más amplias. Hay una amplia difusión en todo el mundo de la convivencia prematrimonial, de lo que se llaman las relaciones prematrimoniales. No se casan, empiezan a vivir juntos antes de casarse. Y además de convivencias, es decir, se ponen a vivir juntos pero sin ningún deseo de casarse, ni por la Iglesia ni por lo civil. Vivimos juntos y ya está. Esto hace que muchos niños nacen fuera de un matrimonio estable y sostenible. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Relacionado con lo de antes, como hay una fragilidad muy grande de las relaciones y no hay nada, no hay ningún vínculo institucional que les una a los padres, porque no están casados, no hay ningún vínculo institucional, pues es fácil que a la primera de cambio pues se rompa esa familia y entonces acaban los niños o con uno o con otro. Y luego dice eso, pues que van con uno o con otro, que ese otro después se une con otra o con otra, y entonces se cruzan, y uno es hermano de uno, que tiene 3 hermanos de otro padre, y es la situación que nos encontramos en muchos niños de catequesis. Crece el número de los divorcios, a menudo los padres están ausentes, pero no porque tengan que trabajar, dice, que si tienen que trabajar, pues es lógico que estén ausentes. Están ausentes quiere decir que no asumen la responsabilidad de la educación de los hijos, que no saben educar a los hijos y no quieren educar a los hijos. Y entonces los hijos se educan en la calle, se educan en la tele, se educan en el colegio, se educan con los amigos, se educan con internet. Entonces, ¿por qué? Porque los padres no han asumido la labor de padre. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben. Son necesarias escuelas de padres. Y es necesario que los padres quieran aprender a ser padres. El don de la maternidad muchas veces suele estar penalizado, en lugar de presentarse como un valor. Como te quedes embarazada, puedes perder el trabajo. Entonces no te quedas embarazada. Ya buscarás tú las fórmulas para no quedarte embarazada. Entonces la maternidad no se valora. En un segundo punto habla sobre la importancia de la vida afectiva. La vida afectiva es la vida personal, de los sentimientos y de las relaciones y de los afectos. En primer lugar, dice que hay una gran necesidad de cuidar bien
la propia persona, de crecer cada uno interiormente y de tener relaciones afectivas de calidad, estables, duraderas. Por tanto, el reto que se le presenta a la Iglesia es ayudar a estas parejas a que maduren afectivamente. Sin embargo, hay muchas tendencias culturales, hay una mentalidad muy extendida que parece imponer una afectividad sin límites. Es decir, que vas como de flor en flor. Te enamoras de todo y de todos y no buscas una relación estable con nadie. Es el rollo del fin de semana. Es el estar con unos y con otros y tu corazón está abierto de par en par a todo el que quiera entrar. Eso es lo que considera como una afectividad sin límites y, por tanto, descontrolada. ¿Qué es lo que promueve esto? Una gran fragilidad afectiva. Y es que no nos damos cuenta de que los fracasos afectivos son fracasos que marcan decisivamente a la persona, que hacen mucho daño, que dejan huella, dejan una cicatriz ahí en el corazón. Y esa fragilidad afectiva, unido con la inmadurez que decíamos antes y del narcisismo, de la individualidad exagerada y exasperada que había antes, lo que lleva es a una afectividad narcisista, es decir, que se busca a sí mismo, que se mira a sí mismo, propio de la adolescencia. A ver cómo me coloco el pelo, a ver qué colonia me he hecho, si me pongo gomina aquí o allá para estar guapo y presentar una imagen atractiva a los demás. Eso es una afectividad narcisista. Una afectividad, dice, inestable. Una afectividad, una afectividad mutable, que cambia. Hoy me pongo el pelo así, mañana me pongo asado, mañana los pantalones largos o los cortos, pues según sea moda. Y con el corazón parece que hacemos lo mismo, ir a la moda. Y eso, en el fondo, lo que produce es una gran fragilidad en la persona que no le ayuda a alcanzar la madurez que necesita para poder vivir una relación amorosa estable. Es decir, fundar un matrimonio y una familia. No pueden. Falta el sujeto. No tienen consistencia. No hay cimientos. Por eso se ponen a construirla, pero se cae. Construyen sobre arena. Preocupa la difusión de la pornografía, la comercialización del cuerpo, el desconcierto y el cansancio que hay en tantas parejas que quieren salir de esa situación, pero no pueden o no saben cómo. Porque nadie les ofrece un camino de salida. Todos les ofrecen caminos de entrada. Un aumento de los que tienden a quedarse en los primeros estados de la vida emocional y sexual. Nos relacionamos, unos primeros tanteos, nos acostamos y después ya a por otra. Y así voy haciendo como hacían los vaqueros del oeste, muescas en el revólver de todos los que he ido matando, ¿no? Pues voy haciendo una colección de mis chicos y de mis chicas. Claro, esto se une que las políticas mundiales de salud reproductiva lo que promueven es precisamente una mentalidad antinatalista, anticonceptiva, antifamilia, antimatrimonio, antiestabilidad, apoyados sobre todo pues por las biotecnologías. Como el hombre ha desarrollado tantísimo, como veíamos también la semana pasada, pues toda la técnica y toda la ciencia, y ha puesto en eso su corazón y su vida, pues parece que su salvación está ahí. ¿Cuál es el desafío de la pastoral? Pues lo que dicen los obispos es que lo primero que hay que hacer ver a la gente es que el hombre viene de Dios. Tú has sido creado y has sido creado por Dios y por tanto tienes un origen y tienes por tanto un creador. Y hacerles entrar en esa reflexión, fijaos lo importante que veíamos la semana pasada, en las preguntas fundamentales sobre el hombre, sobre el ser del hombre, para contestárselas. Si no se las contestas, dicen los obispos, en el 2014 ocurrirá lo que está ocurriendo, que el hombre no es capaz de construir una vida de comunión, una vida de amor. Fijaos cómo coincide lo que dicen ahora en el 2014 con lo que decían en el año 65 con Gaudium et Spes, que veíamos la semana pasada. Los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana responden a esa búsqueda que atraviesa el hombre, aunque esté señalado, subrayado,
por el individualismo y el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer sensual, del vivir bien, del tener una gran calidad de vida, de tener una vida fácil. Segunda parte, la mirada en Cristo. Esto ya lo veo muy deprisa, únicamente poniéndoos los epígrafes para no alargarme. Empieza a mirar un poquito qué es lo que nos dice Jesús en el Evangelio y cómo va actuando Dios en la historia de la salvación. Segundo, ¿qué es lo que Dios ha querido de la familia? Tercero, ¿qué es lo que dice la Iglesia sobre la familia? ¿Qué es la indisolubilidad del matrimonio? ¿Qué significa eso? Promover, proponer o exponer la alegría del vivir juntos. Proponer y exponer también la verdad y la belleza de la familia y tener misericordia con las familias que están heridas, desestructuradas o que son más frágiles. Entonces, ¿qué es realmente el Evangelio de la familia que está promoviendo la Iglesia y que escuchamos tantas veces? Pues en el fondo el Evangelio de la familia no es más que la buena noticia que tiene Jesucristo para una familia de que puede construir un amor de comunión entre los esposos que sea el fundamento después de una familia cristiana. ¿Por qué? Porque ese amor que Dios ha querido como institución matrimonial desde Adán y Eva, pero que ha sido herido por el pecado original y que por tanto dificulta la vivencia plena del amor, pues ha sido restaurado por Cristo, ha sido redimido por Cristo. Cristo hace posible que puedas vivir el amor perfecto, el amor de comunión. ¿Por qué? Porque con su redención lo que hace es restaurar el corazón humano y restaurar el amor del hombre a imagen del amor de la Trinidad. Eso significa que a través de la Iglesia el hombre puede encontrar respuesta y ayuda a cómo poder construir esa vida de comunión que ansía y que desea. Porque digamos que existe el deseo de familia, existe el deseo de relaciones de calidad, de relaciones estables. Eso está en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido para amar, pero hay que enseñarle a amar. Hay que presentarle amores creíbles. Por eso decía antes el documento que los mejores evangelizadores para una familia son otra familia. Los mejores evangelizadores para un matrimonio es otro matrimonio. Tercera parte, que es la parte conflictiva, en la que aparecen los números que os indicaba antes. Primero, anunciar el Evangelio de la familia hoy. No se trata de cambiar el matrimonio o de cambiar la doctrina o de la teología sobre el matrimonio y la familia, sino de adaptarlo a la vida de hoy. Es decir, cómo proponerlo sin que huela a naftalina, para que me entendáis. Segundo, hay que guiar a los novios en el camino de la preparación del matrimonio. Y esta preparación del matrimonio es fundamental y tiene que incluir un crecimiento en la madurez, en la vida afectiva. Tercero, acompañar los primeros años de la vida matrimonial. Es como si la Iglesia dijese, no puede ser pues que los casas y ahí los dejas. Claro, también depende de ellos que quieran, pero por lo menos proponerlo, el acompañamiento de la vida matrimonial. El cuidado pastoral de los que bien viven con un matrimonio civil o bien pues viven juntos, conviven. Curar a las familias heridas, a los separados, a los divorciados que no están vueltos a casar y a los que sí que están vueltos a casar, o a las familias monoparentales, etcétera. Es decir, en la Iglesia caben todos y en la Iglesia hay que curarles. Para eso hay que hacerse médicos, si no, no puedes curar. La atención pastoral a las personas con orientación homosexual también, hay que considerarlas. Y la transmisión de la vida, con todo lo que supone, y el desafío a ese gran descenso que está dándose de la natalidad. Y por último, el desafío de la educación. Cómo educar a nuestros hijos, qué colegios elegir, qué educación es la más adecuada en cada momento de su etapa de madurez y de crecimiento, y el papel que tiene la familia en esa evangelización. En
En el punto relacionado con curar las heridas, curar a las familias heridas, está el punto número 52, que lo que dice es esto. Dice, se ha reflexionado sobre la posibilidad de que los divorciados vueltos a casar accedan a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Algunos padres sinodales han insistido a favor de la disciplina actual, en razón del vínculo constitutivo que hay entre la participación en la Eucaristía y la comunión con la Iglesia y su enseñanza sobre el matrimonio indisoluble. Es decir, cuando yo me caso con mi mujer, establezco con ella un vínculo firme, indisoluble. ¿Por qué? Porque ese vínculo es imagen del vínculo que establece Cristo con su esposa, la Iglesia. Un vínculo que es un vínculo de amor total y que se expresa en la cruz, en la entrega total y absoluta de Cristo por su esposa, la Iglesia. Entonces, ese vínculo no se puede romper. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice la Escritura. Entonces, dicen, los que insisten a favor de la disciplina actual no pueden acceder a la penitencia, a los sacramentos, porque han roto un vínculo y por tanto han roto la comunión con Dios. Si han roto la comunión con Dios, no pueden recibir ese sacramento. Tendrán que restaurarlo de alguna forma. Otros, dice, son partidarios de una acogida, pero no generalizada a la Eucaristía. Es decir, según las condiciones en las que estén, según las situaciones particulares y según las obligaciones morales que tengan, habrá algunos que se puedan acercar a la Eucaristía o no. El eventual acceso a los sacramentos, es decir, que se acerquen a recibir la penitencia o a recibir la comunión, dependería también del obispo diocesano. ¿Por qué? Porque ese acceso, si se diese a los sacramentos, tendría que ir precedido, dice, por un camino penitencial, un camino de penitencia, de petición de perdón. Entonces, hay diferencias de opiniones, siempre salvaguardando la indisolubilidad del matrimonio. Se está estudiando, se está mirando. Por eso, conclusión, ha de profundizarse en la cuestión, hay que seguir estudiando. Y en todo este año para ir mirándolo, teniendo bien presente cuáles son las situaciones objetivas de pecado, es decir, llamar pecado a lo que es pecado y no llamar pecado a lo que no es pecado. ¿De acuerdo? Es decir, eso supone analizar los matrimonios que se han establecido, ver si realmente son matrimonios realmente o hay causa de nulidad y se puede reestructurar con la otra familia. Por eso que hay que ver, ¿no? Es un tema complicado. Otro punto de confrontación, el 53, el siguiente. Algunos padres sinodales sostienen que esas personas divorciadas vueltas a casar o esas personas que no están casadas pero que conviven juntas pueden recurrir de manera fructuosa a la comunión espiritual. Es decir, pueden hacer una comunión espiritual en lugar de una comunión sacramental. No pueden acercarse a la comunión, pero pueden hacer una comunión espiritual y que esa comunión espiritual dé fruto en ellos. Claro, otros dicen, y entonces, si pueden realizar ese acto de comunión, ¿por qué no pueden acercarse a la comunión sacramental? Entonces lo que dicen los obispos es, tenemos que estudiar y tenemos que profundizar en el tema para distinguir bien qué supone, qué significa esa comunión sacramental y qué supone, qué significa esa comunión espiritual. Son temas complicados, ¿eh? Siempre desde la doctrina de la Iglesia. O sea, no se trata de a ver cómo cambiamos las cosas para adaptarnos al mundo de hoy, sino con lo que Jesús nos ha dicho, con lo que Dios nos ha dado, cómo podemos nosotros anunciar y evangelizar a esta gente que tenemos fragmentada y necesitada y deseosa de crecer en el amor. ¿Qué dice con respecto a la atención pastoral de las personas con orientación homosexual? Pues hace referencia el sínodo a un documento anterior de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, que dice que no hay ningún fundamento para asimilar o para establecer una analogía, ni siquiera remota, entre las uniones homosexuales y lo que Dios ha dicho que es el matrimonio. O sea, son dos cosas distintas.
Una cosa es un barco y otra cosa es un castillo. Son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? En los dos caben personas, pero son dos cosas distintas. Entonces, hace referencia a que una cosa son las personas, esto siempre lo ha dicho la Iglesia, y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta a la hora de los debates y de los diálogos y las conversaciones con las demás personas. Una cosa es la persona y otra cosa distinta son los actos de la persona, la conducta de la persona. Por eso dice, los hombres y mujeres con tendencias homosexuales deben ser acogidos con respeto y con delicadeza, como toda persona, aunque sea el mayor asesino del mundo. Es una persona y merece reconocimiento y respeto. Otra cosa son sus actos, ¿de acuerdo? Otra cosa son, yo juzgaré sus actos, pero yo no juzgaré a la persona. Por eso, los grandes titulares, la Iglesia acoge a todos, y eso es verdad. Acoge también a los homosexuales, y es verdad, pero eso no significa que reconozca el matrimonio homosexual. Concluyo y acabo ya como empecé. Son reflexiones, propuestas que intentan mostrar cuestiones y perspectivas que deben ser maduradas y que deben ser precisadas, porque es el mundo que tenemos hoy, es el mundo que se nos está dando. Entonces, es tiempo ahora de estudio para los obispos, para nosotros, porque nos preguntarán también. Es tiempo de oración, os decía antes, las grandes decisiones siempre van acompañadas de la oración. Nos toca orar, tenemos que orar para que lo que diga el año que viene la Iglesia sobre el matrimonio y la familia sea lo que Dios quiere que diga. Se ha movido por el Espíritu Santo, que es lo único que dará vida y salvación a los hombres. Para que os hagáis un poquito idea de cómo ha sido el sínodo y de los puntos fundamentales que han ido tratando, os pongo este vídeo y acabamos. El sínodo afronta su segunda semana después de unos días de trabajo en los que obispos, matrimonios y también el Papa abordaron los principales desafíos para las familias de hoy en día. El cardenal Peter Erdő resumió las 265 intervenciones de la semana pasada. Señaló que pese a los problemas, también hay muchos aspectos esperanzadores para las familias. Nonostante i tanti segnali di crisi, aunque hay muchas señales de crisis para la familia en el contexto global, el deseo de familia está vivo, especialmente entre los jóvenes. Esto impulsa a la Iglesia para anunciar y comunicar sin descanso el Evangelio de la familia. Uno de los mayores desafíos pastorales es la soledad. Peter Erdő subrayó que muchas personas se sienten solas y necesitan ayuda. Al mismo tiempo, la crisis económica hace que los jóvenes retrasen el momento de casarse. Verdad y misericordia son las claves para tratar la cuestión de los divorciados vueltos a casar. Se puso de relieve la necesidad de ofrecer una atención personal y se propuso la agilización de los procesos de nulidad. Además, se habló de dar más protagonismo a los laicos. En las parroquias y en las diócesis se debe escuchar más a los laicos. Los pastores deben escuchar la realidad de la vida matrimonial de boca de los propios laicos. Pedimos a las familias que sean misioneras, no solo en nuestras parroquias, sino también fuera de ellas. El documento de trabajo pide que se diseñen programas para ayudar a los hijos durante el divorcio de sus padres. Se ha pedido a los obispos que reflexionen sobre lo que pueden hacer en sus diócesis para favorecer la unidad en las familias. Que acompañemos la pastoral familiar con más empeño y hagamos de los hogares que se nos ha confiado escuelas de evangelio. El documento del cardenal Erdő subraya que las personas homosexuales tienen dones y cualidades que ofrecer a la Iglesia. Al mismo tiempo, asegura que sus uniones no se pueden equiparar al matrimonio. Es necesario desarrollar una pastoral para ellos. Para la Iglesia, el término familia no puede aplicarse de la misma manera a las uniones de un hombre y una mujer que a las uniones homosexuales. Dicho esto, es evidente que las personas que tienen otro tipo de relaciones tienen también derechos. Queda una semana para que concluya esta primera fase del sínodo. Algunos obispos volverán a Roma en octubre de 2015. de manera que noi En la segunda fase de esta asamblea se podrán tocar temas que no se han tratado en esta primera fase. El 19 de octubre concluirá esta fase denominada extraordinaria porque en ella participan solo presidentes de conferencias episcopales. En octubre de 2015 comenzará la segunda fase en la que se adoptarán medidas más concretas para ayudar a las familias.
el sínodo, que es un órgano consultivo, entregará el sábado su informe final. El texto servirá a las diócesis como documento de trabajo para el sínodo sobre la familia de octubre de 2015. Creo que el Papa nos ha convocado para hablar de la familia, pero no solo para ver lo que no funciona. Ha querido mostrar que es bella y que es necesaria. Por eso nos ha pedido que partamos de la situación real que se vive hoy en día. El punto en común de los 10 informes presentados hoy es que la Iglesia debe ser una casa acogedora para todos, para que nadie se sienta rechazado. Sin embargo, piden que el informe se formule con precisión para evitar confusiones, especialmente respecto al divorcio y a los homosexuales. En primer lugar, se mira a la persona, no su orientación sexual. Cuando el catecismo o el sínodo hablan de acogida, se refieren a un comportamiento humano y cristiano básico. Cada persona humana tiene una dignidad que va más allá de todo lo demás. Por eso no significa ni significará que la Iglesia diga que el respeto por cada persona signifique respeto por todo comportamiento. Un grupo de trabajo pide que el texto final reconozca también el esfuerzo de quienes son fieles a su matrimonio. En cuanto a la administración de la Eucaristía a divorciados que se han vuelto a casar, algunos sugieren que no se modifique la doctrina y otros que se administre solo si se cumplen unas condiciones determinadas. El Papa ha dicho muchas veces, no hay que juzgar, hay que acompañar. Esto obviamente no es relativismo, es acompañar los problemas de la familia. Por otro lado, el Papa ha incluido en el grupo reducido de cardenales y obispos que están preparando este informe final al cardenal sudafricano Wilfrid Napier, que criticó duramente las propuestas del primer borrador. También estará el arzobispo de Melbourne, Dennis Hart. Así, en el grupo habrá autores de los 5 continentes. El informe se votará el sábado y su versión final será publicada dentro de varios días.